El 10 de enero del 2020, una pareja de Ohio fue declarada culpable de más de 10 cargos, uno de ellos siendo asesinato contra su propio bebé. Si quieres saber más de esta historia y qué fue lo que realmente pasó, te aconsejo que sigas mirando bajo tu propio riesgo. Jessica Groves, quien tenía 39 años en aquel tiempo, vendría siendo la primera protagonista de esta historia. No se sabe demasiado de ella, pero entre lo que se puede encontrar en internet está que ella solía trabajar como una enfermera, pero su licencia expiró en octubre del 2018, así que después de ese año no se tiene ningún registro de que haya trabajado en algún otro lugar, por lo que se sospecha que estuvo desempleada por todo ese tiempo. Estaba casada con Daniel Groves, de 41 años, segundo personaje o más bien villano de este caso. Él por su parte trabajaba en una empresa de suministros agrícolas, pero dejó de trabajar allí también en el 2018, y tampoco se tiene registros de qué estaban haciendo para sobrevivir, lo cual se hace muy extraño, sobre todo tomando el hecho de que este matrimonio de más de 20 años tenía un hijo de 14 años. La familia de 3 vivía en Ottawa, Ohio, en un tráiler o caravana, en uno de estos solares que están diseñados para este tipo de viviendas que por lo general están habitadas por familias de bajos recursos. Las personas que viven así rara vez se mueven del lugar, así que viven en estas casas rodantes por años con los mínimos servicios para sobrevivir. En este mismo año 2018, ambos, Jessica y Daniel, comienzan a experimentar con sustancias ilegales, y unos meses después, en octubre, Jessica se daría cuenta de que estaba embarazada y que tenía 5 meses. La verdad es que ella no se tomó su embarazo para nada en serio, ni siquiera su hijo de 14 años sabía que ella lo estaba. No fue hasta que se le empezó a notar la barriga que las personas se dieron cuenta de que efectivamente iba a tener un bebé. Para este tiempo ambos eran adictos y consumían estas sustancias diariamente, así que Jessica nunca asistió al médico, nunca se hizo una sonografía, nunca se medicó ni nada por el estilo, lo cual resulta chocante considerando que ella misma era una enfermera. Así que esto y por supuesto el sinnúmero de narcóticos que se estaban metiendo a diario era un claro ejemplo de que le importaba un pepino que su bebé naciera sano. Llega el 10 de enero del 2019. Jessica llega con Daniel a la sala de emergencias del hospital en labor de parto. Aquí es donde las enfermeras se dan cuenta de que algo raro está pasando con esta mujer, pues aun con el hecho de que ella ya estaba dilatada casi 10 centímetros, no parecía presentar ningún tipo de dolor. Estaba de lo más tranquila, y según contaban las profesionales que la asistieron en el parto, lo único que ella repetía era "está llegando", refiriéndose a su bebé que estaba a punto de nacer. Esto, junto con la cuestión de que parecía como ida todo el tiempo, resultó muy inquietante, pues cuando normalmente cualquier madre diría "mi bebé está llegando", Jessica constantemente se refería a su bebé como eso. Como los empleados se dieron cuenta de que evidentemente ella estaba drogada, ya que ellos suelen recibir este tipo de casos, le pidieron colaborar con una prueba de orina. Así ellos podían saber qué tipo de drogas había en su sistema y por consiguiente si se le podía medicar o no. Jessica no solamente se negó a dar la prueba, sino que también se negó a hablar o a responder cualquier pregunta que le hicieran. Ni ella ni Daniel soltaban una sola palabra, haciendo el trabajo del equipo médico aún más complicado. La trataron de convencer haciéndole saber que no estaban ahí para juzgarla ni nada por el estilo, sino para ayudarla y ayudar a que su bebé nazca de una forma segura. Sin embargo, todas sus palabras fueron en vano, así que tuvieron que obtener la prueba de orina a través de un catéter. Llegan los resultados y tal como se pensaba, resultan ser positivos. No le suministran ningún tipo de medicamento, no obstante Jessica da a luz muy rápido y sin ningún tipo de complicación, y así es como llega al mundo el frágil y pequeño bebé Dylan Grove. Instantes después de nacer tuvieron que ponerle oxígeno ya que el pequeño no podía respirar con normalidad debido a obvias razones, y unas pocas horas después empieza a presentar síndromes de abstinencia tales como sudoración, temblores, fiebre, etc. Y es que lamentablemente en estos casos donde la madre es adicta, el bebé nace adicto también. Además, el caso de Dylan era aún más delicado, pues él había nacido prematuro y con bajo peso, así que el hospital decide mantenerlo bajo supervisión por unos 5 días. Es sabido que en ningún momento los padres preguntaron por la condición de Dylan, ni siquiera cuando se lo tuvieron que llevar para ponerle oxígeno. Nunca presentaron ningún tipo de interés en verlo o saber cómo estaba. Pasan los días, Jessica y Daniel ya están en casa, mientras que Dylan aún está en el hospital, y
y por supuesto no van a visitarlo. Hasta que Daniel recibe una llamada del centro médico y le dicen que si puede pasar por allá, ya que querían hacerle unas cuantas preguntas, aunque realmente lo que les interesaba era hacerle una prueba de orina para ver si él también estaba consumiendo. Para sorpresa de todos, la prueba sale negativa y totalmente limpia de sustancias, y esto manténganlo en mente porque se los explicaré más adelante. Pero bueno, básicamente el plan era someterlo a varias pruebas más para eventualmente poder reunirlo con su hijo Dylan, ya que había salido negativo en la primera prueba de orina. Sin embargo, fue negado por el hospital, ya que cuando examinaron el ombligo umbilical de Dylan, encontraron metanfetaminas, anfetaminas, fentanilo y morfina. Mientras tanto, debían buscar una familia dispuesta a cuidar al bebé. Aquí es cuando entra Andrea Bolding. Ver el testimonio de Andrea es verdaderamente doloroso y devastador, pues se notaba que ella de verdad amaba muchísimo al pequeño Dylan. Andrea es quien se convertiría en la cuidadora temporal del pequeño. Ella es una maestra y también foster parent de 41 años que después de cumplir con muchos requisitos, pruebas médicas, físicas e incluso tomar varias clases, obtuvo su certificado en el 2017. Y para quienes no estén relacionados con el término, un foster parent es como un padre adoptivo pero de manera temporal. Según cuenta Andrea, ella ha sido maestra por 18 años e incluso tiene un hijo ya adulto que está en la universidad. Antes de tener a Dylan, ella había estado a cargo de 2 pequeños de 6 y 7 años por 1 año y medio, quienes fueron entregados a sus familias en noviembre del 2018. Así que ella pasa diciembre y parte de enero sola hasta que un buen día, a finales de enero, ella recibe una llamada de servicios sociales y le cuentan que tienen un bebé en foster care y que si le interesaría buscarlo para cuidarlo. Andrea, encantada, les dice que sí y se prepara. Sus amigos la ayudan consiguiéndole todo lo que necesitaría Dylan en su estadía en la casa: pañales, ropitas, toallas húmedas, etc. Ella se dirige al hospital para poder buscar a Dylan, pero antes de poder llevárselo, recibe un curso de unas horas sobre cómo tratar con este tipo de bebés que nacen con drogas en su sistema y que se encuentran en síndrome de abstinencia. Ella recibe la información, terminan todo lo necesario, se lo llevan a su casa y está ahí todo bien, todo perfecto. Toma 12 días de vacaciones de su trabajo, aunque ella cuenta que eventualmente iba a tomar más porque ella quería dedicarse completamente a Dylan en esas semanas. I didn't want to leave him with a babysitter or daycare, so I took 12 days off that I had him. I was going to take more. Andrea también menciona que hubo una vez en que Jessica y Daniel fueron a visitar a Dylan y que ella pudo notar que Jessica parecía estar bajo la influencia de algún estupefaciente, pues se le notaba demasiado emocionada, exaltada y descontrolada. Y tomando en cuenta lo desinteresada que ella estaba en su bebé todos estos días, se le hizo un comportamiento muy inusual, así que dio aviso a los servicios de protección de niños. A pesar de este aviso, el 28 de enero decidieron seguir con el plan original y entregar a Dylan a su padre Daniel. Did you observe any of these symptoms while he was in your care? Yes. What did you observe? He had tremors, or his arms would shake, Okay. and his legs would jerk. And he liked to be held at all times when he wasn't asleep or in his mama room. I was holding him. I was getting Dylan's belongings together. I gave them to Daniel. Okay. I just basically in the letter said that how much I loved Dylan, cared about him, and that I just wanted to be, maybe, if I could be involved. Did you offer to help if they were needing I did. help? I said, if you ever need anything, to call me, and I gave him my phone number. Did they ever reach out to you after that? No. Así que le entregan el bebé a Daniel bajo la creencia de que estaba trabajando y según él tenía 6 meses de vacaciones disponibles que tomaría para cuidar a Dylan. Se supone que debía presentarse semanalmente con los trabajadores sociales, seguir llevando a Dylan al hospital para supervisar su progreso y que Jessica debía mantenerse alejada del bebé hasta recuperarse. Sin embargo, esto duró casi nada ya que pronto perderían todo el contacto con esta familia. Los trabajadores sociales duraron casi 2 meses tratando de encontrar a Daniel y a Jessica. Llamaron a la compañía en donde ellos pensaban que Daniel trabajaba y es ahí cuando le informan que él no trabajaba ahí desde el 2018. Incluso visitaron la escuela de Daniel Jr., el hijo de 14 años de ellos, pero todo esto sin éxito, hasta que deciden contactar a la policía.
El 10 de junio la policía fue hasta su casa y realizaron un allanamiento en búsqueda de Daniel, pero ni él ni Dylan estaban. A quien sí encontraron fue a Jessica, quien ni siquiera estaba supuesta a estar ahí. Así que se la llevaron para interrogarla. Más adelante, mientras Jessica estaba siendo interrogada, Daniel llegó a la casa solo y también fue arrestado. Inicialmente ninguno de los dos quería hablar, no respondían ninguna de las preguntas que se les hacía acerca de en dónde estaba Dylan. Lo único que él decía era que no sabía en dónde estaba porque los trabajadores sociales se lo habían llevado. Eventualmente, cuando lo interrogaron solo, lograron convencerlo de hablar. Y como regularmente pasa con este tipo de parejas, uno le echa la culpa al otro. Así que según Daniel, él un día llegó a la casa y encontró al bebé Dylan muerto, pero sin ningún tipo de lesión aparente. Básicamente lo quiso hacer ver como si hubiese muerto de forma natural o algo por el estilo. Cuando los policías fueron donde Jessica, le dijeron que Daniel ya les había dicho que el pequeño estaba muerto, que les dijeran dónde estaba el cuerpo, pero Jessica seguía renuente a responder. Sin embargo, el esposo, Daniel, les había contado que cuando encontraron el cuerpo de Dylan, lo pusieron en un contenedor y lo dejaron en una área desolada que estaba cerca de ahí. Así que los oficiales se lo llevaron junto con un gran grupo de personas y perros policías a iniciar la búsqueda del cuerpo. Sin embargo, no encontraron nada, pues Daniel les había mentido. Después de esto, Daniel pidió ver a Jessica, y aunque normalmente esto es algo que no permiten, en esta ocasión los dejaron estar solos en una habitación. Y aquí es cuando logran obtener una información muy importante. En aquella habitación, Daniel y Jessica se pusieron a susurrar pensando que si hablaban muy bajito, los micrófonos no lograrían captar sus voces, pero evidentemente ese no fue el caso. Después de esto, la detective que llevaba el caso entró a la habitación y los confrontó a ambos. Lied to me. Took us to the wrong place where the body was. Why would you lie? Why would you want to hide? So by you lying about where the baby is makes me think that you're not telling me the truth about what really happened to it. Eventualmente Daniel cede y los lleva al lugar correcto. Un solar muy grande y lleno de pasto, muy difícil de acceder. Así que él le señaló el lugar en donde él decía que estaba el cuerpo. Se trataba de un pozo de 30 pies de profundidad usado para obtener agua. Pero más allá de ser un pozo como el que uno se imaginaría, era literalmente un simple hoyo estrecho que alguien había cavado en la tierra. Y como en aquel lugar había tanto pasto, era casi imposible poder verlo. Ahora, estamos hablando de 30 pies de profundidad, así que era súper profundo. Lo primero que trataron de hacer fue succionar el agua, pero solo lograron sacar 10 pies, así que aún les faltaban 20 pies. Finalmente idearon un tipo de cuerda con el que pudieron alar el contenedor de 80 libras hasta la superficie. Cuando lo tuvieron al frente se dieron cuenta de que se trataba de 2 cajas de plástico para leche pegados con cadenas, 3 candados y alambres. Cuando lo abrieron encontraron 18 grandes rocas que estaban ahí para ponerle peso a los contenedores, y también encontraron el pequeño cuerpo de Dylan envuelto en 7 capas de plástico y cinta adhesiva, además de una clase de metal pesado pegado a su cuerpo. Todo esto para asegurarse de que las cajas nunca flotasen hasta la superficie. El cuerpo del infante estaba maltratado de una manera totalmente inimaginable. El examen médico indicó que fueron 3 fracturas en su brazo, 1 en su pierna y 2 en sus costillas. Pero lo más aterrador es que las fracturas que Dylan tenía en sus costillas habían estado sanando por un tiempo, al igual que una de las 2 fracturas que tenía en el cráneo. Eso quiere decir que el pequeño había sufrido estas fracturas mucho antes de haber sido asesinado. Esto nos deja con 3 agresiones bastante graves: aquella en donde fracturaron sus costillas, la siguiente fue en donde fracturaron su cráneo, y la última es donde volvieron a fracturarle el cráneo en conjunto con sus brazos y piernas, siendo estas últimas agresiones la que le causaron la muerte. Y es que además de la monstruosidad que le hicieron, también estuvieron drogándolo, ya que unas pruebas que le hicieron confirmaron que en su hígado había metanfetaminas y anfetaminas. Y no se trataba de las que había consumido la madre en el embarazo, ya que las drogas que estaban en su sistema cuando nació no hubiesen seguido estando ahí por todos esos meses. Así que, o Jessica al seguir consumiendo se las había pasado al bebé a través del seno, o fue un acto intencional. La respuesta a esta interrogante no queda clara. Además de esto, el hijo de 14 de Jessica y Daniel, quien también testificó, dijo que pudo verlo una vez con un ojo muy oscuro, como si se tratase de un golpe. Tell the jury when you first realized that your mom might be pregnant. I simply just asked her because I've been noticing for a while that she seemed to be swelling like she was pregnant. I had asked her about it and she had told me that yes, she was pregnant. Además, escuche bien, él también dijo que su papá Daniel estuvo pidiéndole orina.
Así que esta era la razón por la que él salía negativo en las pruebas de orina, porque no era la suya. Dylan habría muerto el 28 de marzo, tal como lo declaró Jessica. Apenas tenía 2 meses y medio y el peso de un recién nacido. Eventualmente Jessica admitió haber causado todas estas heridas, pero se mantenía todo el tiempo diciendo que fue un accidente. La parte que les mostraré ahora es una de las partes más detestables de ver el juicio. Nos muestra a Jessica, según ella, llorando, pero quiero que traten de encontrar al menos una lágrima rodando por su mejilla. Dylan died on what date? March 28th. Tell the jury how you killed this baby. It was an accident. Not your excuse. How did you murder this baby? How did you cause these injuries? I have sit here and admitted. Answer the question, please. How did you cause these injuries? It was an accident. Not your excuse for what happened. How did you cause these injuries? How did you cause those rib fractures? By dropping him. By dropping him. How did you cause that first 2-inch skull fracture? I don't remember. Nothing that I ever did was intentional. I'm not asking for your excuse. How did you cause that complete upper arm fracture? Tell the jury. I have to live with this for the rest of Answer my the question. life. How did you cause that? You have devoured my family. Ms. Groves? I've admitted to my guilt. How did you? And I have to live without my children. I'm done talking to you. You are talking to me because you're sitting on the witness stand. Tell them how you caused that injury. Por su parte, Daniel también admitió saber acerca de los maltratos por los que estaba pasando Dylan, pero según él pensaba que era un sueño y no sabía si lo que estaba viendo era la realidad o simplemente alucinaciones. You saw your wife hit the baby a couple times. I said that I had what I thought were dreams of it, but I was unsure if they were true or not. Normalmente estos juicios se llevan a cabo tranquilamente, por lo menos por parte de los abogados, pero este no fue el caso. Y es que lo que le hizo Jessica a su propio bebé fue tan indignante que le fue imposible presentarse de una manera neutral a la fiscal de este caso, sobre todo si se toma en consideración la manera tan mediocre y cínica de Jessica responder o no responder a las preguntas. Duty. Children's Services made that his duty. To take care of and protect baby Dylan from serious physical harm and death. You were told at the beginning of this, Jessica Groves is going to take responsibility. Did she take responsibility in here this morning when she spoke to you? She can't remember what happened, but she does remember it was an accident. Is that taking responsibility for these injuries? You were told that Daniel Groves panicked and dumped baby Dylan in a 30-foot well. Does this look like panic to you? Does it? Does this look like panic? Jessica Groves fue responsable de 11 cargos. Fue sentenciada a cadena perpetua más 32 años, sin posibilidad de libertad condicional. Y Daniel, quien fue absuelto del homicidio, pero encontrado culpable de los otros 10 cargos, también fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de haber cumplido 47 años en la cárcel. Así que tomando en cuenta su edad, tendría unos 90 años cuando pueda ser capaz de apelar. La idea de que una persona pueda ser capaz de maltratar y asesinar a un ser tan indefenso por literalmente ningún motivo es realmente espeluznante. Quienes se suponen que debían ser sus protectores terminaron siendo lo peor que le pudo haber pasado al pequeño e inocente Dylan. Y bueno, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un like y suscribirse para apoyar el crecimiento del canal y seguir trayendo casos como este. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima con otra historia real.